siguiendo ahora con esta entrevista propia entre nosotros que nos llamamos Dante, ¿usted considera que hay un ataque global contra la religión y más en específico contra el catolicismo? Lo menciono porque sé que usted es católico y también ha escuchado hablar a diversas personalidades, en este caso el que yo considero conservador, Agustín Laje. Y, por ejemplo, él en algunas de sus conferencias o pensamientos en cuanto a geopolítica, junto con otros conservadores como Miklos Lukács o personas en general, consideran que hay un ataque global contra la religión, y en este caso contra el catolicismo. ¿Usted lo considera que también es así? ¿O qué piensa al respecto? Simplemente guiémonos de las evidencias. A ver, en las academias preuniversitarias, tú me has hecho referencia a las academias preuniversitarias. Acá en Perú el movimiento evangélico protestante más grande en términos de cantidad de fieles es el movimiento misionero mundial. ¿Cuántas veces has visto que han atacado a los pentecostales, al movimiento misionero mundial, al protestantismo en la academia universitaria? Bueno, ahora compáralo con todo el ataque al catolicismo que ya has escuchado en la academia universitaria. Luego, en el contexto de la universidad, ¿quién no se ha topado con un profesor que ataque a la Iglesia Católica? Ahora, ¿cuántos se han topado con un profesor que ataque específicamente al protestantismo y no al catolicismo? Eso es muy raro encontrarse. Luego, las feministas, cuando van a hacer sus necesidades, por decirlo de forma elegante, ¿a qué templos van? ¿Van a denominaciones protestantes, a los lugares de congregación protestantes, a romper las ventanas y a defecar? Puede suceder, pero Eso no es pasó lo en Chile. común. Eso pasó en Chile con las protestas del 2019. Me acuerdo claramente que quemaron iglesias, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Sí, o sea, no es solo el asunto de defecar, ¿no? Ha habido casos de violencia física contra sacerdotes, ha habido casos de, pues, estas cosas como que van a defecar, a pintar las paredes, etcétera. ¿Por qué en concreto es en la Iglesia Católica, ¿no? Esto es curioso. Al mismo tiempo, los medios de comunicación, si hay alguien del cual le tergiversan más declaraciones, es del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco ya de por sí no es muy preciso en su lenguaje teológico, así que ya con eso no ayuda mucho. Pero encima que no suele ser tan preciso como si lo era, por ejemplo, Max Ratzinger, que era un teólogo sistemático, o Juan Pablo II, que era muy filósofo, pero ya Francisco, digo, no es tan preciso y los medios de comunicación, pues, ya lo elevan esto a la potencia enésima, ¿no? Entonces, Francisco a veces puede decir una frase inocente, pero que se puede interpretar en un mal sentido, pero ya los medios de comunicación automáticamente interpretan como el mal sentido, o a la interpretación del mal sentido lo ponen como si fueran sus palabras textuales y comienzan a ponerlo en los titulares y comienza a volar la noticia. No veo que hagan de forma similar cuando pastores protestantes, por ejemplo, hacen declaraciones desafortunadas. Y créanme que hay múltiples declaraciones desafortunadas de pastores protestantes. De luego, hay cosas que entre los miembros de la jerarquía pasan y que están muy mal y que son horribles, pero al mismo tiempo yo veo una asimetría. Cuando hay un escándalo por algún sacerdote católico, incluso si el sacerdote no es muy conocido, se lo hace conocido en todo el país o a veces a nivel internacional. Pero en cambio, si hay un escándalo con un pastor protestante, porque créanme que hay escándalos ahí también y hay estadísticas y son perfectamente comparables con los casos católicos y uno puede analizar las proporciones, no voy a entrar a detalle a eso, pero simplemente apuntar que las ocasiones en las cuales se hace conocido un escándalo de un pastor protestante es cuando el pastor protestante ya es conocido. En cambio, a un sacerdote que no es conocido y sucede un escándalo, a ese se lo hace conocer a todo el mundo en función del escándalo. Al mismo tiempo, en los medios de comunicación, todos los días se atacan las perspectivas, valores y tradiciones católicas. Hay una constante burla a ello. Entonces me encuentro con instancias de ataque en las universidades, en las academias universitarias, por parte de los feministas. La Iglesia Católica se ha plantado firme en muchos temas morales y los gobiernos no han tenido problema con darle la espalda y votan en contra. O sea, si la Iglesia Católica fuese la institución más poderosa del mundo, ¿por qué es que en la gran mayoría de países se legalizan cosas que la Iglesia Católica dice que no se deberían legalizar? Si supuestamente la Iglesia tiene el poder, ¿no? Entonces sí, lo que yo me encuentro es con un ataque sistemático y de otro lado, no es común que la gran mayoría de creyentes católicos se la pasen atacando al protestantismo. La mayoría de creyentes católicos son tibios y ni les interesa su fe, a decir verdad.
pero en el contexto de América Latina, por ejemplo, sí se siembra mucho anticatolicismo en denominaciones protestantes. No digo que todos los protestantes sean así, pero es absolutamente innegable que en múltiples denominaciones desde el púlpito se habla mucho en contra del catolicismo de forma continua. En cambio, yo me he encontrado rarísimas veces que en una homilía de un sacerdote en misa se habla en contra del protestantismo. Entonces yo creo que las evidencias son claras sobre este punto.